Señor, que el día de hoy nos encontremos contigo. Que el día de hoy, Señor, sea un día especial en el cual nuestros corazones ardan por la presencia de tu Espíritu Santo. Libra nuestros pasos de andar en caminos equivocados y haz, Señor, que calafatiemos el arca para librarnos del mal, del juicio, que aceptemos el sacrificio de Cristo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias en esta mañana, Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Amén. Y el único requisito que el Señor pide del hombre para hacer la morada, su morada, la morada del Señor, es aceptar el sacrificio de Cristo, el don, la provisión divina y arrepentirse. Si no nos arrepentimos los hombres, si no nos humillamos a nosotros mismos, no podremos ser moradas del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, cuando oían el mensaje de Pedro, Pedro dice que él comenzó a hablar y que cuando él comenzó a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes. Pedro, por Cornelio, su familia y sus amigos más íntimos. ¿Por qué el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Porque ellos ya se habían arrepentido. Se arrepintieron oyendo la palabra, oyendo exactamente el mensaje que dice allí y oyendo esto. Dice, ¿qué era esto? Que el Señor perdonaba los pecados a todos aquellos que creían en su nombre. Y cuando ellos oyeron eso y lo creyeron, sin duda entraron en el arrepentimiento y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Para ser morada del Altísimo necesitamos arrepentirnos, identificarnos con Cristo Jesús. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser tu morada, oh Señor. Amén. Es una petición y es una realidad, hacer la morada del Señor y pedirle que Él haga de nosotros su morada. Amén. Pueden sentarse.
Eh, sigamos adelante con nuestro estudio. Esta mañana vamos a terminar nuestro título, el tema sobre nuestro día de Yom Kippur. Recuerdan, haciendo un breve repaso, Yom Kippur es una palabra hebraica o hebrea que quiere decir día, Yom Kippur, expiación, ¿verdad? Y expiación ya aprendimos que viene a través de la reconciliación. La expiación es el perdón de los pecados, la reconciliación del hombre con Dios a través de un castigo. O sea, en el día de expiación no era únicamente el perdón de pecados. El Señor dejó bien claro a todos, a su pueblo y a la humanidad, que no existe el perdón de pecados sin un precio a pagar. Y el precio lo pagó Jesús en la cruz, ¿verdad? Él vino y murió por nosotros, y el castigo, como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, Isaías 53, 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando el pueblo se afligía su alma con ayuno y con oración, con arrepentimiento en el día de Yom Kippur. Mencionamos nuestra aula pasada, había una identificación con la punición divina, con el castigo divino. O sea, es tan importante para el Señor el arrepentimiento, porque es nuestra identificación, o sea, es el castigo, es el dolor que sentimos por el pecado que hemos cometido, y que nuestro pecado, prácticamente todos nosotros contribuimos a llevar a Cristo a la cruz. No fueron los judíos que llevaron a Cristo a la cruz, fuimos todos nosotros los pecadores, incluidos ellos. Pero la carga y la culpa no es de ellos. Ellos no pueden ser tachados de ser los asesinos de Cristo de ninguna manera. Nunca pensemos así, porque estaremos equivocados en doctrina y en palabra. Es incorrecto. Todos nosotros somos pecadores. Tanto ellos como nosotros necesitamos de la purificación de nuestros pecados. No es solamente, y no solo ellos fueron purificados en el sacrificio de Cristo, sino todos los gentiles, es decir, el resto de las naciones del mundo. Aquellos obviamente que tienen fe, como también los de Israel de fe, fueron los que injertados, fueron los que fueron colocados dentro del cuerpo, del sistema vivo de Cristo, que es su cuerpo. Amén. Consideramos también sobre el ejemplo de la parábola del publicano y el fariseo en el templo, como el Señor mostró claramente que fue el publicano el que regresó justificado a su casa. ¿Por qué? Porque él primero reconoció que era un pecador, dio a conocer su indignidad, que no era digno de nada del Señor. Él mostró su vergüenza, aplicó aflicción a su alma, el dolor que él sentía, y por haber reconocido que él era un pecador, Dios se compadeció de su miseria debido a haberse humillado. Y eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Entonces, sin arrepentimiento de los pecados no hay perdón de ellos. Y eso quedó bien claro, y nadie puede contrarrestar o contradecir esa frase. Sin embargo, ni arrepentimiento ni fe puede existir para el ser humano si no fuera a través del sacrificio de Cristo. O sea, Cristo Jesús, el haber venido a esta tierra, haber muerto y resucitado, Él dio esos dones al hombre. El arrepentimiento es un don, la fe es un don. O sea, en otras palabras, la posibilidad de salir de este mundo pecador, de este mundo de juicio, solo vino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que nadie debe ir al infierno ahora. Todos somos libres del infierno si tan solamente colocamos un poquito de fuego en nuestro corazón a través del arrepentimiento. Esa punición, ese castigo personal, y para el Señor, imagínense, eso es suficiente. La identificación. El castigo no lo pagamos nosotros. O sea, la falla que tuvimos no la paga nuestra simple humillación, no, la paga el sacrificio de Cristo. Lo que nosotros hacemos es identificarnos. Esa identificación es la que el Señor demanda del ser humano. Entonces, veamos algo más
sobre toda esta revelación, que yo creo que es una revelación maravillosa, una revelación que puede darnos el verdadero entendimiento del plan de Dios para la humanidad y de su corazón tan precioso, que no es un Dios que vive demandando cosas grandes para el hombre, ¿no?, sino algo que es Él capaz de hacer. Entonces, comencemos considerando qué fue lo que el Señor reveló a través del séptimo mes, ¿verdad? Del séptimo mes, que era prácticamente también el inicio del nuevo año para, como ya consideramos, para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿verdad? Se inicia con el sonar de las trompetas en el día de Rosh Hashanah, que es el día del primer año. El año nuevo se inicia allí, pero se debe iniciar el año nuevo con arrepentimiento. Era un llamado de arrepentimiento y de humillación para recibir el perdón. O sea, es bueno iniciar, para ellos era dicho, cada año una nueva etapa con perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no es bueno que la muerte pueda sorprendernos sin habernos arrepentido. No solamente cada año, es obvio, el mensaje no es que cada año uno se arrepienta, sino que viva con el espíritu de arrepentimiento en su vida. Entonces, se daba el anuncio de las trompetas, que era la demanda de un arrepentimiento, y eso sucedió exactamente cuando Cristo iba a iniciar su ministerio. Fue enviado primero el Rosh Hashanah a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta de Dios. De hecho, en la Escritura, en Isaías 58, por ejemplo, dice: alza tu voz como trompeta, le dice el Señor a Isaías. En Joel también el Señor lo asemeja a él como trompeta. O sea, tenemos que levantar nuestra voz como trompeta, no solamente en el sentido de algo fuerte, sino también en la simbología del ministerio profético. Juan el Bautista era un profeta que vino a anunciar el arrepentimiento. Y si ustedes saben, el ministerio de Juan el Bautista no fue otra cosa más que arrepentimiento, ¿verdad? Él mismo dice, es el ministerio, el bautismo de arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque dice también la Escritura, hablando en Isaías capítulo 40, hablando sobre el ministerio de Juan el Bautista, él vino para preparar el camino del Señor. O sea, antes de que el Señor apareciera, dice, los montes son bajados, los valles son levantados, se hace una calzada para que la gloria de Dios se manifieste. Antes de la gloria del Señor manifestarse, que fue a través de Cristo Jesús, el Rosh Hashanah fue enviado, o sea, Juan el Bautista, el profeta, fue enviado a preparar al pueblo. ¿Cómo podía preparar al pueblo? A través de arrepentimiento. O sea, por eso él comenzó diciendo, y Jesús de igual manera dijo también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie puede ni acercarse ni entrar al reino de los cielos si no es a través de arrepentimiento. Otra vez, un detalle que muchos ignoran o tal vez no saben, o por falta de atención no se recuerdan. El Señor dijo que no se puede ni ver ni entrar al reino de Dios si no es a través de agua y del Espíritu. Y otra vez, no es un lavamiento solamente simbólico, como lo puede ser el oír la palabra o bautizarse, sino habla del arrepentimiento, que es un lavamiento de los pecados internos. O sea, no es un lavamiento externo que a mí me perdona los pecados, es el interno, y eso viene a través del arrepentimiento y después del perdón divino, y entonces los pecados son limpiados y quitados del corazón. Entonces veamos aquí la simbología del séptimo mes, donde están esas tres fiestas importantes, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos. Este primero en el primer día del mes, este segundo en el 10º del mes. Interesante, ¿verdad? Que nos habla de prueba, el número 10, y el 15 se comenzaba la fiesta de tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de tabernáculos? Como ya dijimos brevemente, era la celebración del paso por el desierto. Pero también significa cómo los tabernáculos de Dios son llenos con el Espíritu. Dios va a tabernaculizar, ¿verdad? Como dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, o sea, se hizo hombre, tabernaculizó en medio de nosotros, tomó un cuerpo, y de igual manera el Señor va a llenar sus tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, solo si
escuchen, solo si hay arrepentimiento, ¿sí? O sea, el anuncio, si escuchan el anuncio del Rosh Hashanah, llamados a ser parte de, pero que es necesario el requisito del arrepentimiento para el perdón de los pecados en el día de expiación. Y eso es a través del sacrificio de Cristo. Eso, la revelación es algo glorioso. El hombre y el pueblo de Israel debía arrepentirse para recibir el perdón de los pecados. Y entonces se celebraba la fiesta de tabernáculos, llamada también como la fiesta de Sukkot, debido a las cabañas que ellos fabricaban, construían durante ese periodo para celebrar sus moradas en el desierto. Interesante, ¿verdad? Porque es el Señor también morando en nosotros. Entonces, este es el camino de la salvación. Dios, por su palabra profética, anuncia a través de la predicación una nueva vida en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Pero es necesario que aquellos que escuchan la palabra profética reconozcan a través de ella, porque es una palabra que es predicada y lleva la unción del Espíritu. Una verdadera palabra profética traerá la unción del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Escritura que el Espíritu es el único que convence de pecado. Ningún pecador va a reconocer que es pecador si el Espíritu Santo no lo convence. O sea, le trae argumentos, digamos así, argumentos divinos para mostrarle su realidad, ver su fin, a dónde va, ¿verdad? Hacia dónde se dirige. Podremos decir así, hasta le infunde temor en su corazón para que él vea que no, y esperanza, porque también nadie puede ser convencido de pecado y dejarlo así. Eso es condenación, ¿verdad? Es necesario mostrarle su pecado, pero también darle la esperanza que puede salir de esa condición a través del arrepentimiento. Entonces, aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la palabra profética. El hombre reconoce su pecado, se arrepiente, y solo entonces el perdón de Dios viene sobre esa vida y llena su vida con el Espíritu Santo. Y entonces nos convertimos en tabernáculos de Dios, Sukkot, ¿verdad? Nos convertimos en moradas del Altísimo. Qué precioso el canto que comenzamos. Dice, pues yo nací para ser morada del Señor. Exactamente, eso debe darnos esperanza, porque el Señor nos crió, nos dio la oportunidad de nacer en este mundo, no simplemente para vivir y disfrutar de las cosas de esta vida, sino principalmente para convertirnos en moradas eternas del Señor. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, escuchen, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya entró a ser parte de este proceso precioso, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, esto se dice también, todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, como ya hemos mencionado. La nueva criatura no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, pero también porque se abandona la vida pasada. El sentido es también las cosas, aquí todo es hecho nuevo, porque estamos abandonando la vida pasada, ya no es parte más de nosotros, y hemos iniciado, desde que alguien viene a Cristo, inicia una nueva vida que puede disfrutarla de la mejor manera, con toda el sabor, llamémosle así, de la justificación, porque la justificación y la santificación tienen un sabor. Por eso la Escritura, hablando de Cristo, Pedro dice, probad que el Señor es bueno. Probad está hablando del sentido del paladar. Probad, hay un sabor, ¿verdad?, de las cosas santas, y debemos de disfrutarlo. Ahora entremos a otra figura importante cuando estamos hablando de expiación. Recuerden que nuestra palabra, el título del mensaje es el día de nuestro Yom Kippur, pero ya vimos, Yom es día y Kippur expiación. Veamos ahora un poco más sobre esa palabra hebrea, Kippur. Esa palabra traducida al español sería expiación o purificación. Y esa palabra Kippur viene de una raíz hebrea, y en el hebreo
son muy importantes las raíces. En español y en portugués casi eso no lo vemos, no existe. Viene de esta raíz. Tal vez viene de la raíz de otros idiomas, ¿verdad? De la fuente, digamos, de donde nació, del vernáculo. Pero en el caso del hebreo, él sí tiene raíces. Y cuando estudiamos la raíz de las palabras hebreas, encontramos significados maravillosos, y no es solamente significados en un sentido lindo, sino que vienen a despertarnos un mejor entendimiento en relación a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este es un ejemplo, esta palabra Kippur, porque su raíz viene de la palabra kapaj. Y esa palabra, o kafar también puede decirse, significa cubrir o recubrir. Kippur viene de kapar. Kippur es expiar o purificar. Y kapar, su raíz viene de cubrir o recubrir, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cubriendo algo, es esta figura. Así. O sea, la expiación lo que hace es cubrir. Eso es lo que hace la expiación, ¿verdad? La sangre de Cristo cubrió nuestros pecados. Es el sentido que se está dando en esta palabra. Y lo tremendo es que la primera vez que aparece esa palabra kapar en la Escritura, la primera vez es obviamente en el Antiguo Testamento, específicamente ni siquiera se había revelado el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, en los días de Noé, se revela a primera vez esta palabra. Leamos juntos en Génesis capítulo 6. Esto es grandioso. Para mí, las cosas de la Escritura son emocionantes. Si de algo yo me emociono, es de lo que veo en la Biblia y me da alegría y ánimo para seguir adelante en este camino precioso. Pero dice en Génesis capítulo 6 y versículo 13. Vamos a leer el verso 13 y también leeremos el verso 14. ¿Están listos? Vámonos. 6:13. Dijo pues Dios a Noé, oigan lo primero que dice: he decidido el fin de todo ser. O sea, vamos despacio. La destrucción de todo ser humano, incluyendo animales, había llegado. Y ahora nos da la razón. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea, el pecado de los seres humanos, ¿no?, que llevó a corrupción a la propia creación, ya había creado un ambiente de total violencia, y lo único que Dios miraba como la forma para parar eso es la destrucción total de esos seres. Y dice: he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya no había más escapatoria, es lo que estamos viendo aquí en este versículo, ¿verdad? Primero, la decisión divina. ¿Por qué? Por el pecado humano, y no había más escapatoria en este momento. O sea, todo ser que en la época de Noé vivió, ellos ya no tenían más chance de se escapar del juicio determinado por Dios. Verso 14. Ahora, había un medio que el Señor utilizó para el hombre de fe en esos días. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca como para vivir, y tanto hombres como mujeres, animales, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ahí después comienza a darle detalles de cómo construir el arca. Este versículo 14 es el versículo que nos revela la palabra kapar, que es la palabra raíz, la raíz de la palabra Kippur, ¿verdad? Y oiga lo que aquí dice: y hazte un arca de madera de gofer. Podemos decir en español, algunos piensan que la madera de gofer era la madera del ciprés, ¿verdad?, que fue utilizado el ciprés como árbol, como la madera de ese árbol para poder construir el arca. Harás aposentos en el arca y la
capar por dentro y por fuera. Aquí se repite 2 veces esa palabra porque dice, y la calafatearás, capar, cubrir, por dentro y por fuera con betume, dice las versiones, pero con brea. La palabra brea viene también, podría traducirse también como asfalto. Ya en aquella época sin duda habían pozos de asfalto, no sabían ni para qué iba a servirle al hombre, pero ya existía y estaba hasta disponible allí a flor de tierra. Y el Señor le dijo que tenía que calafatear, capar, o sea, colocar la brea o el asfalto en la madera del arca, dice, por dentro y por fuera. O sea, lo que el Señor estaba instruyendo a Noé es que él tenía que impermeabilizar esa arca para evitar que el agua entrara al arca, porque el tiempo que ellos pasarían sobre el agua sería un tiempo de 1 año y 10 días aproximadamente, lo que se calcula, ¿verdad? Ese periodo era suficiente para que el agua comenzara a entrar, y Dios también estaba evitándole mucho trabajo a Noé. Tal vez por prudencia, él llevó un poco de brea también dentro de él en el arca para tal vez resolver algunos problemitas o algunas imperfecciones en su trabajo, porque el hombre siempre comete errores, ¿verdad? Y fallas, y a veces por la falta de atención o por las prisas, no sabemos. Él pudo haber llevado también un poco de brea con él para estar calafateando a lugarcitos donde podía entrar. Pero lo que sí fue claro, eso es suposición mía, ¿verdad? Pero lo que sí es claro es que no podía él darse el lujo de iniciar el juicio de Dios sin preparar el arca de esa manera. Gofer, ciprés, que esa palabra en el hebreo da a entender morar en. La palabra gofer, además de ser podría ser literalmente a madera del ciprés, también el significado es morar en o tener una casa en. De hecho, esa arca se convirtió en la casa por un tiempo para Noé y su familia y todos los animales que fueron salvos del juicio. Bueno, entonces encontramos aquí un mensaje muy importante, tal vez varios mensajes, pero el primero que podemos mencionar de todos ellos es que no seremos destruidos, no seremos parte del juicio si somos hombres de fe. Y calafateamos, como dice aquí, nuestra arca con brea por dentro y por fuera. Vamos a entender eso de aquí a poco, qué eso significa. Pero el arca debía ser cubierta entonces, capar, cubierta con capas de betume o, aquí dice, brea, por dentro y por fuera. Porque de otra manera los pasajeros adentro podrían peligrar o naufragar. Pero los malvados no tuvieron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos no fueron cubiertos. ¿Y por qué no fueron cubiertos? Porque no se arrepintieron. La gente no se arrepintió y todos sufrieron el juicio, ¿verdad? Ese fue prácticamente el simbolismo de los días de Noé. Por eso dice en el libro de Hebreos que Noé por su fe condenó al mundo. El hecho de él sí vivir de acuerdo al estilo de Dios, de vivir como Dios demandaba, eso hizo que los demás que no estaban dispuestos a vivir de esa manera tuvieran un testigo, ¿verdad? Y por eso dice, los condenó por su perversa y malvada conducta. Ahora, es muy interesante y creo que este punto es otro de los aspectos importantes del arca. Es muy interesante y podemos llamarlo también así, una paradoja en relación a Noé y su familia dentro del arca. ¿Por qué paradoja? Porque el arca sirvió de salvación para él y su familia, ¿verdad? Librarse de un medio de libramiento del juicio de Dios. Pero por otro lado, que esa es la paradoja, para Noé y su familia esa arca era delante del Señor y para ellos también debía ser así. Algo especial. Vean conmigo esta cuestión aquí. Tal vez para muchos de nosotros
nos hemos imaginado el arca de muchas formas. Pero el arca no era propiamente un barco. O sea, él no era propiamente un navío. Él no fue hecho propiamente para navegar en los mares. Él fue hecho para soportar un cierto periodo, ¿sí? Y su forma no era propiamente preparada porque no tenía ni timón. O sea, no habían velas, no había un timón para estar dirigiendo al barco hacia cierto lugar. No, era una caja. Ahora, noten algo aquí, porque era prácticamente una enorme caja. ¿Ya están visualizando? Una enorme caja, toda así, de negro. Porque la caja así, recuerden que era brea. No era propiamente solamente lo que saca el ciprés, porque ustedes saben que el ciprés también suelta una brea, ¿verdad? Un elemento que es utilizado en la industria. Pero aquí en la escritura da a entender también que pudo haber sido asfalto, o sea, es negro. En otras palabras, aquella arca era como un féretro. Ahí está la paradoja. Ese medio fue para salvar a los pasajeros del arca del juicio afuera, pero ellos mismos estaban prácticamente diciéndole al mundo: nosotros estamos siendo sepultados de ustedes, sepultados juntamente con Cristo. O sea, algo que tenemos que entender es que el Señor nos ha llamado también no solo a identificarnos con su resurrección, porque es imposible participar de la resurrección si primero no sembramos en vergüenza, dice, en ignominia. Cuando hablamos de sembrar en ignominia o en vergüenza, hablamos de morir a lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque el propio Señor dice: si el grano de trigo no cae en la tierra primero y muere, no va a llevar fruto. O sea, es necesario la identificación con la muerte de Cristo para que juntamente con Él también resucitemos. Nadie va a resucitar si primero no se identificó con la otra parte. O sea, lo que el Señor está diciendo es que si usted y yo somos hombres de fe, creemos en el Señor, vamos a estar dispuestos a entrar en esa arca que es como un gran féretro. Un féretro, un ataúd, esa es la palabra. Un ataúd de negro. ¿Por qué? Porque está hablando de muerte y está hablando también de ser sepultados. Entonces, entrar en el arca fue una figura de un sepultamiento. Todos los de allá afuera murieron por su pecado. Escuchen esto. Pero todos los que estaban dentro del arca murieron al mundo pecaminoso. Los de allá afuera murieron por su pecado. Los de adentro murieron al mundo y al pecado porque son hombres de fe y entraron al medio, escuchen, al medio, al instrumento que Dios escogió para salvar a la humanidad. Esa arca también representa al propio Cristo Jesús. Esa arca, algunos han dicho que también representa el propio cuerpo del ser humano, ¿verdad? Dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y eran tres divisiones también, tres niveles que había en el arca. Amén. Entonces, además de proteger del fin de toda carne, Noé y su familia fueron escogidos para tener una nueva oportunidad de vida. Y eso es lo increíble, porque seres humanos fueron destruidos en el exterior del arca. Seres humanos fueron guardados dentro del arca. El Señor no está destruyendo la humanidad para siempre, ni erradicándola. No, el Señor le dio a través del juicio una nueva oportunidad. Y eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dentro del arca, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, creo que si hay un hombre que puede decir que experimentó 2 Corintios 5:17 es Noé. Porque cuando él salió del arca, todo era nuevo. El mundo era totalmente distinto. De hecho, los geólogos han dicho que la tierra después del diluvio era otra tierra. O sea, las montañas crecieron mucho. Según parece, antes del diluvio no existía el monte Everest, que es el monte más alto del mundo. No existía. Pero después de ese movimiento tectónico de la tierra y de las aguas que vinieron de los cielos y de las aguas que subieron del abismo, hubo terremotos, hubo movimientos de placas, ¿verdad? Imagínense que se han formado volcanes que suben del mar. Y así se forman muchas islas del mar, son islas volcánicas, ¿verdad? Y se han formado. Ese momento fue un momento de juicio, fue algo extraordinario, ¿verdad? De hecho, el estar sobre el agua era más seguro que estar en tierra, porque los cambios que estaban sucediendo en ese momento eran cambios tan drásticos, tan drásticos. Por eso es que cuando él salió y para él era otra tierra. Pero qué interesante, una nueva vida para la humanidad, porque Noé y su familia eran los representantes de esa humanidad, todos hombres de fe. Entonces, nosotros queremos iniciar una nueva vida. Sí, se va a iniciar a través de creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores y creer que Él es la provisión de Dios. En Romanos capítulo 6 encontramos el cumplimiento de esa simbología, porque el Señor lo reveló a través del apóstol Pablo, y es impresionante cómo es que los que entramos en Cristo también entramos a ese ataúd negro, ¿sí?, que simboliza la muerte, y que vino a través del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Somos sepultados con Cristo. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Espero que ya estén ahí. Leamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, hemos entrado al ataúd, ¿verdad? Nos hemos identificado con la muerte. ¿Cómo viviremos aún en él? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que son en Cristo están matando su carne, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, y esos están en Cristo. Dice, ¿o no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando del bautismo en aguas, hemos sido bautizados en su muerte? Porque es lo que representa el bautismo en aguas, ¿verdad? Entramos al agua, morimos, ¿verdad? Nos identificamos con su muerte y salimos para una nueva vida, una novedad de vida en Cristo Jesús. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A través del bautismo somos sepultados juntamente. ¿Se dan cuenta esa palabra qué importante es? Sepultados juntamente. Quiere decir entonces que cuando Cristo fue sepultado, todos los hombres de fe de todas las edades son sepultados juntamente con Él. O sea, nos identificamos. Por eso es que el arrepentimiento es importantísimo, porque a través del arrepentimiento nos identificamos con su muerte, nos identificamos con el juicio que cayó sobre Él. Por eso Él murió. La muerte, dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte fue el juicio. Por eso es que Jesús estaba diciendo en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí este cálice. ¿De qué muerte estaba hablando Él? ¿De la muerte en la cruz física? No. Él estaba hablando de su muerte espiritual, porque Él se identificó no con seres humanos muertos en su cuerpo, sino seres humanos muertos en su alma, debido al pecado. Entonces hubo una identificación espiritual, y es una identificación espiritual también que nosotros tenemos que hacerlo con Cristo. Él no nos está pidiendo que muramos físicamente. Si la muerte física fuera la solución, pues los que realmente anhelan de Dios y quieren entrar al cielo, pues entregarían sus vidas físicas y acabó todo. Pero no es tan fácil así, no vamos a huir de nuestra realidad tan fácil. Por eso es que los suicidios es una forma de escapar de una realidad, de una triste realidad para los seres humanos.
Pero no es eso lo que Dios está demandando del pueblo, ni del mundo, ni de los hombres. Es necesario un arrepentimiento, una identificación espiritual, y eso requiere un precio alto. Así también nosotros andemos en novedad de vida, dice el final del versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí hay dos palabras importantísimas en el versículo 4. Primero, juntamente, y segundo, también nosotros, dice, también, juntamente tenemos que identificarnos con su muerte, pero también seremos identificados con su resurrección si hacemos lo primero. Amén. Leamos hasta el verso 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, plantado, ahora esta otra palabra importante, plantados, ¿por qué él está usando la palabra plantado? Otra vez, como dice el Señor hablando del grano de trigo. Si el grano de trigo no es colocado en tierra, plantado, ¿verdad?, él no va a morir. Entonces es necesario plantar. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oigan qué precioso, fue crucificado, otra vez la palabra, juntamente con Él. Quiere decir que cuando Cristo estaba siendo crucificado, en la cruz está la figura del viejo hombre que está muriendo al pecado. Y nosotros estamos ahí con Cristo también. El hombre de fe no únicamente va a ver a un Cristo crucificado, sino también va a verse a sí mismo ahí. O sea, juntamente con Él nosotros recibimos el juicio. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no estamos crucificados con Cristo. No hay salvación. No vamos a disfrutar de su resurrección, de una nueva vida. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que así es la forma como destruimos el servicio, la esclavitud del pecado, crucificados con Cristo, llevando la cruz todos los días. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, a través del arca de Noé, Dios reveló a la humanidad la muerte del hombre viejo. La muerte del hombre viejo. Murieron todos los que no creyeron, y los que creyeron también tenían que identificarse con el ataúd. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es tan importante esta figura, está en las Escrituras. No podemos nosotros hacer de la vista gorda, no podemos cerrar los ojos a eso. Tenemos que entender que es necesario que nosotros nos identifiquemos. Entonces reveló la muerte del hombre viejo y la expiación, la cobertura del hombre nuevo. Hubo una muerte simbólica dentro del arca, ¿entienden? Hubo una muerte simbólica dentro del arca para Noé y su familia, y los animales fueron sepultados en un ataúd, en un ataúd por 1 año y 10 días. Más, ellos salieron de allí con vida, salieron del juicio, o sea, es lo que sucedió. Juicio cayó sobre Jesús, y todos los que creen en Él salen a una nueva vida, inician una nueva vida, ¿verdad? El Señor no está destruyendo al hombre, el hombre se está destruyendo a sí mismo al no creer en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me gustaría resaltar algo aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, pongamos ahí entre paréntesis, diluvio. Diluvio. O sea, para Noé, la aflicción de su tiempo fue el diluvio, la mayor aflicción de su vida. Imagínense ver también a familiares morir, parientes morir. Fue una aflicción terrible y no fue nada agradable pasar 1 año, 10 días dentro de un arca, preso, pero fue su salvación. Entonces, las aflicciones que también vienen sobre nosotros, aflicciones del tiempo presente para cada uno de nosotros, son juicios también, o sea, medios utilizados por Dios para ayudarnos a acabar con la vida vieja, porque aún la tenemos aquí adentro.
Ya fue vencida, pero aún está ahí adentro. Dice verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y termina, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, oigan qué precioso, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la adopción? La resurrección. La adopción es dice aquí, la redención de nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo, es el momento de la resurrección. No es cuando morimos, es cuando recuperamos el cuerpo, pero ya transformado. Esa es lo que en la Escritura se llama la adopción. Amén. Dios quiere hacer de nosotros sus nuevas criaturas. Él quiere alejarnos de la corrupción, porque como Él dijo, el fin de este mundo para el hombre ya está determinado. Y otra vez estamos llegando a ese periodo, el fin está determinado. Porque parece ser que somos así, cíclicos. El hombre es cíclico. Cae otra vez y vuelve a caer. No solo como individuos, sino como humanidad. Caemos en ciclos. Podemos ir avanzando verticalmente, ¿verdad? Podemos subir en ciencia y en muchas otras cosas más, en conocimiento, pero en cuestiones de las caídas del pecado hay cosas cíclicas, hay generaciones que han caído, como el pueblo de Israel. Varias veces cayendo. En el libro de Jueces se ve, por ejemplo, cómo es que en 400 años de historia que se registra el libro de Jueces, ellos estuvieron cayendo en un ciclo de pecado, eran libertados y caían otra vez, libertados y caían otra vez. ¿No les parece eso algo a la vida del cristiano? Es libertado y cae otra vez, libertado y cae otra vez. No, pero el Señor quiere darnos una libertad total. Y Él quiere que disfrutemos de la nueva vida. Y por eso dice, y que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros hasta que la adopción de nuestro cuerpo sea realizado. Amén, bendito sea el Señor. Ahora, algo que mencionamos anteriormente sobre el arca, para terminar esa parte, es que tenía que ser calafateada por dentro y por fuera. O sea, la nueva vida en Cristo debe afectar no solamente nuestra conducta externa, sino principalmente la interna. La vida cristiana no es solamente de apariencia. Yo soy cristiano porque tengo el idioma, hablo como cristiano, leo mi Biblia, voy a la iglesia. Eso no es suficiente. La parte externa es necesaria. Todo eso es necesario, no lo podemos desechar. Por eso tiene que ser calafateado por fuera, pero también tiene que ser calafateado por dentro. O sea, la protección, el Kippur o el Kapar tiene que estar también por dentro. O sea, la transformación del ser humano debe iniciarse adentro para que después lo externo sea el fruto de la obra, de la completación de la obra iniciada en la vida. Ahora, veamos un poco más sobre esa palabra expiación. Tenemos unos minutos más y creo que suficientes para terminar esta parte. Pero nuevamente en el libro de Génesis vemos de una forma muy gráfica, digamos así, podemos llamarlo de esta forma. Si lo vimos simbólico en Noé y el arca, la palabra Kippur y Kapar, y sobre expiación, ahora vamos a verlo también de una forma, digámoslo así, no gráfica, sino teatral. O sea, de una forma a través de otros, de personas, de seres humanos, ¿sí? No de solo de una arca y seres humanos, sino ahora solo de seres humanos, mostrando la acción, el poder que hay en esa palabra. Vamos juntos a Génesis capítulo 32, el periodo cuando Jacobo, nuestro padre, yo creo que por eso es que los tres patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el padre de la fe,
Isaac es el hijo de la promesa, pero Jacob es algo muy importante. Él es muy importante. Nosotros nos identificamos con Abraham, nos podemos identificar con el hijo de la promesa, que es Cristo Jesús, pero con Jacob muy pocos están dispuestos a identificarse. ¿Por qué? Porque él representa realmente lo que tenemos que tener para podernos convertir en digamos, es el periodo de niño, joven y padre. Padre Abraham, joven, Isaac, Jacob es el niño que comienza su vida cristiana y comienza un crecimiento, se ve eso en la vida de Jacob, pero él llega a comprender lo que significa y utiliza, obviamente, de ser a su idioma, esa palabra expiación en la relación con su hermano. ¿Están conmigo? Génesis 32, y ahora vamos a leer juntos. Leamos desde el verso 13 para que entiendan a qué me refiero. Y durmió allí aquella noche, un día antes de enfrentarse a Esaú, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. O sea, él preparó un regalito insignificante. Vean qué insignificante ese regalito para su hermano. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de dar un regalo así. 200 cabras y 20 machos cabríos, o sea, hembras y machos. 200 cabras y 20 machos cabríos, primera manada. 200 ovejas y 20 carneros, hembras y sus machos. Suficientes machos para continuar con la reproducción. Segunda manada. 30 camellas paridas con sus crías. Tercera manada. 40 vacas y 10 novillos. Cuarta manada. Y 20 asnas y 10 borricos. Quinta manada. Un pequeño regalito, un pequeño obsequio para su hermano. Y él conocía muy bien a su hermano. Ustedes se recuerdan que uno de los serios problemas de Esaú era la codicia. Él era codicioso, él quería, y él tuvo sus mujeres de Canaán. ¿Qué le importaba lo que decía sus padres y era lo que Dios decía? Pero no le importaba. Él lo que quería era disfrutar sus placeres, y la verdad es que así lo hizo, y quería tener ovejas, y quería ser dueño, y quería ser bendecido, y él quería la bendición material, no la bendición espiritual de Dios. Eso es triste, pero es la realidad de la vida de Esaú. Pero Jacob era todo lo contrario, y él, además de tener la bendición espiritual, también el Señor lo bendijo materialmente, porque eso es algo que el Señor nos deja entender a nosotros como sus hijos. Él no solo quiere bendecirnos espiritualmente, también quiere bendecirnos espiritualmente. Pero como dice la Escritura, el proceso es así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y fue lo que sucedió con Jacob. Él fue bendecido esos 20 años en Padán Aram. Y cuando él regresa, él envía 5 manadas. 5 manadas. Miren qué cantidad de ganado venía ahí para regalárselo. Cuánto el Señor prosperó a Jacob. Eso era una parte. No cabe duda que haber sido algo generoso, sin duda. No sé, otra vez, yo no sé si seríamos nosotros capaces de dar un regalito de ese tipo. Pero el propósito de Jacob era algo muy grande. Él quería realmente tocar el corazón de su hermano. Entonces, dice ahí, verso 19, mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares, dice. Verso 18. Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Primero quería con ese presente apaciguar su corazón. Verso 20, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Qué interesante, el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Aquí en el versículo 20, esa palabra apaciguaré es la misma palabra hebrea kapar.
qué interesante. Aquí es traducido como apaciguar. Qué precioso esto, hermanos. En el arca es traducido como calafatear. Lo que está diciendo es que el calafateo del arca lo que hizo fue apaciguar la ira de Dios sobre Noé y su familia, no sobre los que estaban allá afuera. Y aquí lo que él quiere es apaciguar, capar. Él está calafateando la relación entre Jacob y Esaú. Él está colocando, digamos así, expiación. Él quiere perdón por lo que sucedió, porque sí, realmente él se dio cuenta que ofendió a su hermano, ¿verdad? Le quitó bendición. Él lo hizo con, digámoslo entre comillas, con buena intención. Su anhelo era alcanzar lo mejor de Dios, pero pasó llevándose a Esaú, ¿verdad? Y eso hizo que Esaú tuviera el anhelo de acabar con la vida de Jacob, así como Caín lo hizo con Abel. Y está ahora aquí llevando expiación. Dice, apaciguaré su ira. Ahora, oigan que aquí hay un juego de palabras muy interesante en este capítulo 32 y el 33. Porque ahí dice, apaciguaré su ira con el presente, con el regalo que va delante de mí. Y escuche, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pero aquí dice, y después veré su rostro, quizás él acepte mi rostro. Se puede traducir también. Después veré su rostro. O sea, hermanos, es imposible. Escuchen, aquí está una figura muy clara, un teatro, algo teatral. Es imposible ver el rostro de Dios si no somos calafateados con la sangre de Cristo Jesús. Si no nos arrepentimos y Él no nos perdona y no nos cubre, capar. Él no cubre. Si Él no nos cubre con su sangre, eso quiere decir, cuando habla de la sangre, habla de la vida. Si estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Dios el Padre, que es el que decide el juicio sobre la humanidad, Él ve a Cristo en nosotros y entonces nos perdona. Porque dice la Escritura en Efesios que somos aceptos en el amado. No es por nosotros, no es por nuestra justicia, no es porque somos buenos. Buenas personas no entran al cielo. Las buenas personas son las consideradas personas de fe que creen en Jesús. Ellas entran al cielo, ¿verdad? Entonces aquí ese juego de palabras dice, es un regalito, expiación, para yo poder ver su rostro y Él pueda ver con aceptación mi rostro. Y en el capítulo, esa noche dice que Él va y se queda solo, y ustedes saben, Él lucha con el ángel, ¿verdad? Y es interesante que ese lugar es llamado Peniel, porque quiere decir, yo vi el rostro de Dios y mi alma fue librada. Qué interesante. Y dice aquí en el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma antes de enfrentar a Esaú y que su rostro lo viera con aceptación. Él primero vio el rostro de Dios. Él también primero fue expiado. Jacob mismo fue cubierto, calafateado con la obra divina. Por eso es que cuando Esaú vio a Jacob, él también vio a Dios, aunque él no lo haya dicho. Es obvio que fue Jacob el que dijo, vi tu rostro. Y ese es el último juego de palabras que está aquí en el capítulo 33 y verso 10. Y dijo Jacob, yo te ruego, porque él no quería aceptar el regalo. No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y es interesante que la gracia esté relacionada aquí con el presente. ¿Saben por qué? Eran 5 manadas. En la Escritura el número 5 nos habla de la gracia de Dios. 5 manadas. Parece ser que estos hombres realmente tenían más entendimiento que muchos de nosotros, aún teniendo el instrumento precioso de las Escrituras. Ellos no tenían Biblia y podían mandar mensajes a través de lo que ellos hacían. La cantidad de ganado y la cantidad de manadas. Dice, lo que yo pretendo es hallar gracia en tus ojos. Acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido.
Qué sabio, qué sabio. Es la sabiduría de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios para que seamos aceptados y no caigamos sobre la ira de Dios es ser calafateados por dentro y por fuera con la sangre de Cristo Jesús. Y solo así podremos ver su rostro. Jacob sabía que era necesario una expiación, ¿sí? Cobertura para hallar gracia, para encontrar gracia o favor delante de su hermano Esaú. De hecho, él ahí en Peniel podemos decir que fue sepultado. Ahí fue sepultado juntamente con Cristo. Ahí él reconocía quién era. Ahí él recibió un nombre nuevo. O sea, una nueva vida comenzó para Jacob. O sea, la nueva vida comenzó en Padán Aram. Pero ahí es como que él hubiera completado la obra. Es un ejemplo de haber completado la obra en su vida. Él era otro. Qué precioso. Podemos decir entonces también que nadie podrá ver el rostro del Señor a quien hemos ofendido por el pecado si primero no encontramos gracia, si no aplacamos, si no apaciguamos la ira del Señor. Y eso solo puede ser posible a través de calafatear, a través de kippur, expiación, a través de la expiación. El único, escuchen, el único presente, no, el único don, el único regalo, el único obsequio que Dios puede aceptar de ti es todo lo que entregamos a través de Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado. Por eso hallamos gracia. Segunda de Corintios 5:17, lo terminamos leyendo, dice: así que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios. Qué precioso, por eso es que tenemos que entender los textos con sus contextos. Todo es hecho nuevo. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo. Sí, en aquel momento del encuentro entre Jacob y Esaú hubo una reconciliación, por lo menos de parte de Jacob, ¿verdad? Aunque Esaú lo haya hecho y haya llorado y lo haya abrazado y no le hizo más nada, sí hubo un cierto tipo de reconciliación. Ahora es claro en la escritura que él nunca olvidó la ofensa. Dice que él guardó, dice, amarguras perpetuas. Él no perdonó, la escritura lo menciona. Pero sí hubo una reconciliación. Entonces la figura está clara ahí para que cada uno de nosotros entendamos que todo esto proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió, dice, consigo mismo a través de Jesucristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros hemos sido llamados también a llevar ese kippur, esa expiación, que trae como fruto la reconciliación, porque en el día de Yom Kippur el pueblo era reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque ya había habido perdón de pecados. O sea, Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, ya no imputándole pecados. ¿Qué quiere decir imputándolo? Ya no haciéndolo responsable o atribuyéndole una naturaleza pecaminosa, sino cubriéndolo, calafateándolo, para que fuera expiado y reconciliado. De suerte que somos embajadores de parte de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros. Dice, os rogamos pues de parte de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es mi clamor esta mañana para todos: reconciliémonos con Dios, porque aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia, dice, a través de Cristo Jesús. Entonces, lo único que Dios espera del hombre en el Yom Kippur, en el día de expiación, es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Yo creo que ustedes ya lo pueden definir: afligir el alma. Arrepentimiento es afligir el alma, reconocer que somos pecadores y de esa forma identificarnos con la pena que cayó sobre nuestro Señor y Salvador, y entonces seremos salvos. Y yo creo que no es mucho de Dios demandar eso del hombre. Por tanto, veamos, pero escuchen, es muy importante y aquí estoy terminando.
Si una persona no se arrepiente, no tiene perdón de pecados. Si una persona no se arrepiente, no entra al cielo. Entonces estamos hablando de un arrepentimiento de una cosita, no. Arrepentimiento de su naturaleza, reconociendo de lo que Él es. Dice en Levítico capítulo 23, verso 29, mas a los 10 días de este mes, es el Yom Kippur, será el día de expiación, Yom Kippur. Tendrá santa convocación, y escuche, y afligiréis vuestra alma, y ofreceréis ofrenda quemada al Señor, verso 28. Y en aquel mismo día, escuchen hermanos, ninguna obra haréis, porque es día de expiación. O sea, ese día de expiación también era día de reposo. Nadie debía de hacer obras. Lo que está diciendo es que en el día de expiación ya acabó todo. Las obras carnales del ser humano, de su hombre viejo, no van a continuar en la nueva vida. Para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Y Él dice algo aquí tremendo. Porque toda alma que en aquel mismo día, en el día de expiación, no afligiere su alma, o no se afligiere, será extirpada de su pueblo. Esa orden no ha pasado. Dios es el mismo. Y no está hablando solamente de extirpar a los que eran del pueblo de Israel. Está hablando de cualquier ser humano que no se arrepiente, es extirpado. Toda alma que en aquel mismo día hiciera alguna obra, aquella alma será destruida de en medio del pueblo. Por eso, hermanos queridos, vale la pena humillarse, vale la pena afligir el alma. Cuando hemos pecado, cuando hemos ofendido, necesitamos estar a cuentas, porque hermanos, es mejor afligirnos ahora aquí que vivir en una aflicción eterna en el infierno. Ese pensamiento de culpa de no haber tomado la oportunidad que Dios nos dio de arrepentirnos de lo que éramos, haber tomado ese paso de fe, aceptando el sacrificio de Cristo e identificándonos con su juicio, es algo sencillo comparado con lo terrible que puede venir más adelante. Una niña en una escuela misionera estaba oyendo el mensaje de la profesora, estaba ahí sentada en la primera silla. Y cuando la directora comenzó a narrar sobre la crucifixión de Cristo Jesús, lágrimas comenzaron a salir de sus ojos y a llenar sus mejillas. Y la pequeña niña salió corriendo de la habitación, de la sala. En la tarde, la niña regresó sonriente delante de la directora de la escuela misionera. Y entonces la directora le preguntó a esta niña: María, ¿dónde fuiste esta mañana? Ahora escuchen lo que esta niña dijo, porque ella revela que ella comprendió lo que es expiación. Y ella respondió: oh, profesora, no conseguí contenerme cuando usted nos hablaba sobre la crucificación de Jesús. Me sentí culpable de haber contribuido a clavarlo en la cruz. Salí de la escuela y me arrodillé y le dije a Jesús que mis pecados habían contribuido a crucificarlo, y le rogué que me perdonara por haber contribuido a crucificarlo. Era una oración de una niña, pero estaba clamando y rogando vez tras vez que la perdonara por haber contribuido a crucificarlo. Y dice ella: y yo le dije al Señor que me sentía muy triste. ¿Saben qué es eso? Aflicción de su alma. Es lo que el Señor ordena: toda alma que no se afligiere. Imaginen, oigan, cuando Cristo está en el Getsemaní, Él les dice a sus 3 más íntimos discípulos, apóstoles: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué? Por la identificación. Cuando nosotros nos identificamos, tenemos que afligirnos. Y eso fue lo que la niña sentía, una tristeza profunda por haber contribuido a clavar a Cristo en la cruz. Pero ahora me siento feliz, le dice la niña. La pequeña María comprendió lo que es expiación y la aceptación a través de la cobertura de la sangre de Jesús, que perdonó sus pecados y la reconcilió con Dios.
como Efesios dice, Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Su identificación con el arrepentimiento, con el castigo, con la punición a través del arrepentimiento, eso hizo que ella recibiera el perdón de los pecados y fuera reconciliada, y entonces ahora ella era feliz. Una forma muy simple de ejemplificar lo que sucede en el corazón de cada ser humano que acepta ese sacrificio. Señor, queremos agradecer esta mañana por permitirnos, Señor, viajar por las Escrituras Sagradas, viajar, Señor, por el plan de salvación y entender y disfrutar aquellos paisajes maravillosos de tu palabra, aquellos paisajes maravillosos, aquellos cuadros, Señor, que nos hacen entender cómo es que es tu camino precioso y cómo nosotros necesitamos calafatear nuestra arca, nuestra vida por dentro y por fuera con la sangre de Cristo Jesús, identificándonos en su muerte para también ser participantes de su vida. Señor, que nadie de los que escuchan esta palabra tenga ni siquiera un poco de duda en relación a lo que debe hacer. Si tú ya le has hablado a su corazón, que en este instante, Señor, tú envíes la convicción de pecado sobre su vida, que venga el arrepentimiento, el don del arrepentimiento sobre ese corazón y que reciba, ay sí, la cobertura de la sangre de Cristo Jesús, y que en este instante, Señor, cada uno de ellos sea aceptado en tu reino, reconocido como parte de tu cuerpo, dentro del arca de tu presencia, Señor, y que tú llenes sus corazones de la felicidad, del gozo de los cielos, por tener la seguridad que han sido perdonados y aceptados en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por tan tremendo mensaje que tú nos das en tu palabra. Señor, por compungir nuestros corazones. Oh Dios, te agradecemos. Te agradecemos, Señor. Señor, es algo que transforma nuestras vidas. Nos hace estremecer las columnas de nuestra vida, Señor. Y nos hace acercarnos a ti con humildad. Que nadie, Señor, viva una vida de orgullo y de vanidad y de autosuficiencia, más que todos, Señor, vivamos confiando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él somos aceptados en los cielos. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser morada del Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios. Haz que mi vida sea separada para ti, para ser la morada del Señor. Haz que mi vida sea
parada para ti. Digámosle ahora tú, para ser tu morada, oh Señor. Amén. Para eso estamos en esta tierra, para que seamos la morada del Señor, mas no podremos ser la morada del Señor sin arrepentimiento. Amén. Perdonen que yo estuve resaltando ese punto, pero creo que no ha sido algo humano, sino la importancia que el Espíritu le da a eso, porque es la clave para ser la morada del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Esfuércense de no vivir solo para ustedes. Inviten a otros a oír la palabra, principalmente aquellos que nos conocen. Se supone que aquellos que nos conocen pueden tener un buen testimonio de nosotros o también un mal testimonio. No debería ser ese el caso, pero esforcémonos para llamar a aquellos más cercanos a nosotros, que vayan y oigan la palabra y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo. La paz del Señor, hermanos.